Señores, así de esta manera era el arribo del presidente Nayib Bukele en los Estados Unidos para participar en la denominada Cumbre Escudo de las Américas. Entonces, veamos cómo era la llegada del presidente en los Estados Unidos. We're always happy to see you. Thank you very much. You're on campus. Oh, thank you. Live. Yeah. So welcome. This is your first time at Durham. No. You've been here before. Yeah, maybe a couple of times. Well, I know it's always Thank you. Yeah. this is a momentous day. Thank you for being here. Thank you. Aquí también vemos cómo el presidente Donald Trump también lo recibió a nuestro presidente Bukele, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo fue el recibimiento del presidente Bukele en esta cumbre también, ¿verdad? Veamos entonces. Qué bonito, ¿verdad? Con el fondo de la canción cantada por el gran cantante Andrea Bocelli de Italia, ¿verdad? La canción Aleluya, ¿verdad? Señores, también la presidenta recién, digamos, electa y que ya está gobernando Costa Rica, también hizo unas declaraciones bastante fuertes que dice que ella no quiere que su país, Costa Rica, llegue a ser como México, dice. O sea, está mencionando a México. Bueno, sabemos todo lo que ha estado sucediendo en México, ¿verdad? Y la presidenta está diciendo de que ella va a trabajar para que todo eso no sea posible en Costa Rica, lo que ha sucedido últimamente, y no solamente últimamente, sino que desde mucho tiempo sabemos de que en México suceden cosas bastante horribles. No me voy a esperar a que en Costa Rica ocurra lo que tristemente ha ocurrido en México. México es para mí un referente de a donde no queremos llegar, en algunas ciudades, por supuesto, de su país. No me voy a esperar a que en Costa Rica ocurra lo que tristemente ocurrió. Bueno, ya escucharon lo que dice la presidenta de Costa Rica también. También vamos a ver ahorita, señores, las declaraciones de Marco Rubio en español, o sea, explicándole a los presidentes presentes en esta cumbre, o sea, por primera vez él lo explica en la lengua hispana, ¿verdad? Hispanoamericana. Vamos a ver entonces, señores, cómo es que Marco Rubio también, y también después el presidente de Donald Trump también se la agarra un poco muy bromisto, ¿verdad? Porque dice, les pregunta que si les gustó más en inglés o en español. I think I'm a good interpreter. You'll find out in a second. Las gracias a los países que están aquí hoy en tu país. Y primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad en su administración. Hay muchos presidentes que han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho y se lo agradecemos. Y muy agradecido a los 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros y queda mucho por hacer. Estos son países que tienen una gran población, mucho potencial y queremos ser sus socios en desarrollar sus países, sus economías y su seguridad. Y le doy las gracias de verdad por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Que Dios bendiga a todos sus países, a los Estados Unidos y gracias como siempre por la cooperación. Seguiremos trabajando en conjunto y vamos a hacer cosas muy buenas, muy importantes para esta región
que van a hacer que en las generaciones futuras nos van a agradecer el labor que estamos haciendo en el momento de hoy. Thank you very much. Is he better in Spanish or in English? I think he's better in Spanish. Al final se pone a bromear Donald Trump en haber escuchado las explicaciones de Marco Rubio a los presidentes, ¿verdad? También vamos a ver, señores, el ex cantante del famoso grupo Los Iracundos elogia al presidente Nayib Bukele, haciéndose sentir de que dice de que muchos países, o sea, muchos gobiernos en Latinoamérica deberían de agarrar el ejemplo. Sabemos que no es el primero que lo dice, ¿verdad? También lo dijo el cantante venezolano, también el Puma, ¿verdad? Veamos entonces qué es lo que dice este ex cantante de este gran grupo muy famoso, y quién es que no se lo recuerda, ¿verdad? Los Iracundos. Es lo que yo siento, es lo que siento yo en mi corazón, es lo que veo, y lo veo en el clima de la sonrisa de la gente, lo veo en las obras, en los hechos, y creo que está muy bueno. ¿Qué escucho yo que dice la gente? Que el señor que está actuando ahora en la parte gubernamental tendría que haber por lo menos o varios como él, o que él ayude a los otros gobernantes de los otros países. Bueno, bonitas palabras, ¿verdad? Para el presidente Bukele. Señores, también Marvin Aguilar se siente una víctima, dice, ¿no? Y se recuerdan el escándalo que se hizo, ¿verdad? Cuando él dijo de que quería a los youtubers, ya saben ustedes, ¿verdad? Como quería hacer los rituales de los mayas, dijo, y todo eso, ¿verdad? Ustedes ya se imaginan eso. Entonces ahora sale a decir de que muchos youtubers lo querían ver preso y que no sé qué. O sea que ahora él se está lamentando, ¿verdad? Se está haciendo la víctima. Veamos entonces a Marvin Aguilar. La mesa de youtubers, un grupo de generadores de contenido del gobierno, inician una campaña digital, vamos al perfil, una semana casi pidiendo que me metan preso. Imagínate que hubiera sido cierto que yo cometí el delito de apología del delito. ¿Sabes cuánto es la pena máxima? La pena va de 6 meses a 1 año. Incluso puede ser sustituido por medidas comunitarias, ¿no? Ir a trabajar a una escuela, a dar clases de historia. Y es un proceso que se pasa en libertad, porque como la pena es 1 año en la máxima, de 6 meses a 1 año, pero ellos querían que me metieran preso, que me pusieran el uniforme de la alianza. ¿Verdad? Eso querían ellos. Hicieron toda una campaña 1 semana. Eso se llama persecución política. Persecución política, dice, ¿verdad? Yo no entiendo a esta gente, a este señor Marvin Aguilar. Ellos se meten en camisa de 11 varas y después están lamentándose, ¿verdad? O sea, para mí que solamente es puro show Amigos, les invito a suscribirse a este canal y comparte este video. Y lo último, que no te olvides de dejarme siempre un gran like a este video. Chao, nos vemos hasta la próxima.